Cuando llega el de la gafa, forma la de... Sí, buenos días. Perdonar, quizá un poco la culpa del retraso la tengo yo, pero siempre que uno llega tarde intenta excusarse, pero en este caso la excusa es muy absolutoria. Es que vengo de una reunión en la Diputación donde se está montando unos equipos de trabajo para el tema de Ucrania, con los ucranianos que ya tenemos aquí, que pasan de, me parece, pasan de 10.000, y una tragedia humana impresionante. Y bueno, la Fundación nuestra siempre está intentando estar donde está el problema y venía de estar ahí, y por eso me he escapado de la reunión para estar donde debía estar. Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Gracias, Carta Malacitana, y gracias a Manolo, el presidente de mi Academia Gastronómica. Bien, yo siempre digo que nuestra fundación tiene 3 ejes de trabajo. Uno primero es el de la solidaridad. Creo que los soles son conocidos todo el mundo, lo que hacemos los soles y demás, pero hacen muchas más cosas. Un segundo, el cultural, en el que estamos implicados en una serie de proyectos, de ideas. Hace pocos días presentamos uno que era muy original, que eran las Castañuelas Rosas, que era una escuela de danza española para señoras que habían sufrido operaciones de cáncer de pecho. Y el eje de todo al final es la gastronomía. La gastronomía como actividad creativa, que nosotros que luchamos mucho por defender los valores de Málaga y defender los productos de Málaga y la esencia de Málaga, al final todo incide en la gastronomía. Por eso presentar la segunda edición, llamo por la segunda edición del libro de este caballero que está aquí con nosotros. Para nosotros una alegría, un orgullo, porque nació aquí se ha gestado y aquí sigue funcionando. Y el pensar que ese esfuerzo que se hizo en su momento tenga tanto éxito que nos obliga entre comillas, a ir a segunda edición, para nosotros una gran alegría. Y hemos buscado para presentarlo nada menos que a don Manuel Tornay, que es el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga. La Academia Gastronómica de Málaga es una actividad interesantísima, porque es poner en valor a los profesionales de la gastronomía y poner en valor los productos y los productores malagueños. ¿Cómo? Con el contacto, con la divulgación, con el apoyo, con el estímulo, con los premios, en una labor constante y diaria en la cual vamos unidos a la mano de la Universidad de Málaga, y en los frutos se está notando el trabajo. En ello Manolo ha sido un poco el eje de una pequeña revolución interior de la academia. Como toda buena academia, pues es muy estática, muy de dejar ver lo que se ha hecho, de volver siempre a los inicios. Manolo, que tiene una agresividad juvenil importante, ha sabido darle la vuelta y meternos en una dinámica de estar, buscar y crear. Y por ello me parece que es una alegría para nosotros que estés con nosotros. Y decirte, Manolo, presenta la segunda edición. Nada, muchas gracias. Cuando busco en mi memoria cuál sería la posible procedencia o el sentido de la palabra madre, me viene a la cabeza algo muy alejado de su significado etimológico. Es un sentimiento mucho más intenso, más verdadero, algo que se me representa como el principio de todo, la génesis, el comienzo. La madre tierra, la madre naturaleza. Pero el más grande de los amores posibles es el amor de una madre, algo que no es comparable con nada, un sentimiento que todo aquel ser humano que no haya sido madre de una criatura no podrá comprender jamás. Sin embargo, hay una figura maternalmente inmensa, una madre garantizada, experimentada, curtida en el sacrificio, en la entrega y marcada por el tiempo. Tiempo que está más cerca de sus antepasados que de sus descendientes. Una especie de remadre. Sí, amigos, digo bien, ya sé que no existe la palabra remadre, pero ellas sí que existen. Son las madres de las madres. Son
las abuelas, las mami, abueli, mima, memé, yaya, abuelita. Son las madres Abu, unas mujeres venidas de otra dimensión cuyos caminos han sido más largos que todos los caminos que los demás pudiéramos recorrer. Nada ni nadie como una madre Abu consigue durar tanto en nuestra memoria. Nada ni nadie es capaz de apagar su recuerdo. Mi madre Abu se llamaba Victoria. Estaba llena de fuerza, de genio, de paciencia, de sueños, y además nos quería tanto que su corazón al final no aguantó tanta calma. Feliz Día de las Madres Abu. Doy fe, Samuel Perea. Hola, sí. Bueno, muy buenos días a todos. No sabía que contábamos aquí con un alcalde, con lo cual, muy buenos días. Buenos días al presidente de la Carta Malacitana, por supuesto a mi querido consejero Luis Merino, que sin ánimo de que se sepa, pero bueno, lo tengo a sueldo en la academia y además le duplico el sueldo todos los años, con lo cual lo tengo más que satisfecho. Es la ventaja de cuando es cero, por más que haga siempre sigue siendo cero, con lo cual por esa parte entonces, como le tengo puesto un buen sueldo, siempre tiene palabras bonitas para mí, pero se le agradezco muchísimo. Bueno, pues hace unos días Samuel Perea, bueno, y muy buenos días a todos. Por supuesto a Fundación El Pimpi, que como no, pues felicitarla por la extraordinaria labor que hace y en ese sentido tanto a Rocío como a Elena. La verdad es que el Palomar para mí es un espacio que me parece mágico y pocos mejores sitios puede haber que este como para hacer una presentación. Y como decía, cuando hace unos días me llamaba Samuel para pedirme que hiciera la presentación del libro, pues bueno, tuve dos sensaciones. Por un lado sorprendido y por otro lado, pues como no puede ser de otra manera, muy agradecido. Agradecido porque realmente la relación mía y de Samuel es de hace relativamente poco tiempo. Fue, no sé si un flechazo gastronómico, que nadie se preocupe, no va más allá, aunque estoy ahí en un punto que bueno, tengo que definir cosas en mi vida, pero en ese sentido fue un flechazo gastronómico, sin más. Pero sí que es cierto que no es una trayectoria de muchísimos años, tanta como a lo mejor él atesora como empresario. Sabéis que a mí me gusta definirlo como un joven adulto, quizás por esa trayectoria que tiene, que digo, como empresario de la cosmética, hace que se mantenga imperturbable con el paso del tiempo. Yo siempre digo que cuando sea mayor quiero parecerme a él. Y en ese sentido, como digo, bueno, pues cuando nos conocimos, la verdad es que de inmediato surgió una relación que afortunadamente sigue perdurando en el tiempo y quizás pues por esa razón pues que pensara en mí y agradecérselo. Como decía, el libro, en su segunda edición, a mí me parece súper interesante, y no lo digo porque quizás en este momento sea lo que toca, sino porque, bueno, en lo gastronómico hemos pasado por una etapa donde parece que la tendencia todo era pues la alta gastronomía, las espumas, los nitrógenos, la utilización de recetas donde nos ponían un plato y había auténtico preciosismo en el plato, pero realmente no sabíamos muy bien qué es lo que estábamos comiendo. Y la vuelta al origen, que la define muy bien Samuel, la cocina de origen, no solo es una tendencia, sino que afortunadamente es una realidad. Como bien apuntaba Luis, desde la Academia, uno de los principales hitos que tenemos es la recuperación, la defensa del recetario tradicional. Y libros como este lo que vienen es, pues, precisamente a reforzar lo que tanto sentido tiene, que es esa vuelta al origen, esa vuelta a lo sencillo, dejarnos a lo mejor de tantas, si me lo permitís, tantas elaboraciones en ocasiones quizás incluso absurdas, y no olvidarnos de lo que realmente es la base de lo que ha hecho posible estar donde estamos, que es la tradición, y en este caso pues efectivamente cada una de esas 103 recetas que se reflejan en el libro.
A mí hay una frase que me encanta, que no puedo decir que sea mía, se la debo a un gran amigo radiólogo, al que le debo mucho, que es Nacho Álvarez, que me dijo en una ocasión una frase que bien resumen, para mí, la labor que desarrolla Samuel, no solo en este libro, sino en su vida cotidiana, que es dar sin esperar y recibir sin olvidar. Dar sin esperar porque efectivamente al final el libro es el resultado del trabajo con esas 103 abuelas, bisabuelas, con las que, bueno, los datos que aparecen al final del libro lo resumen, viene a ser un poco lo que es todo un trabajo recorriendo esos 103 puntos de la geografía de nuestra provincia. Y recibir sin olvidar, porque al final, efectivamente, todo ese conocimiento que ya han compartido con él ha sido capaz de reflejarlo en esta maravillosa publicación. Una publicación, entre otras cuestiones, a la que yo le agradezco mucho a Samuel, pues que quien haya hecho todo el maquetado haya sido Lourdes Molina, porque gracias a él, Lourdes Molina era una amiga mía de la infancia, y fue él el que provocó en un encuentro totalmente fortuito el que nos reencontráramos después de más de 30 o 35 años. Y a partir de aquí, pues bueno, hemos continuado esa relación y en ese sentido, pues súper agradecido. Como digo, Samuel desarrolla una labor que a mí me parece, desde el punto de vista altruista, maravillosa, porque muchas veces en una sociedad como la actual, donde en ocasiones todo lo que nos mueve parece ser que es el interés, encontrarte con personas espléndidas como es la figura de Samuel, para mí es algo que es digno de destacar. Y bueno, en ese sentido, pues no quiero dejar de realzar la figura de Samuel por todo ese desarrollo que ha hecho por todo el mundo. Al principio hablaba Luis de la revolución que está viviendo la academia. Yo prefiero ser un poco más modesto, desde la humildad que siempre hay que tener, que creo que es uno de los principales valores que siempre debemos de conservar y desarrollar. Pues creo que bueno, hay todavía muchísimo por hacer, pero él, que es revolucionario, ya en época incluso del anterior régimen democrático, fue capaz de irse en un 2 caballos hasta Rusia, no sé muy bien al qué, pero bueno, fue capaz de hacerlo. Bueno, pues ha recorrido mucho mundo y en ocasiones a nosotros los que nos gusta publicar, siempre nos gusta un poco publicar lo que hacemos y lo que hacemos muy lejos, ¿no? Parece que nos obsesione el hecho de conocer y conocer mundo y conocer diferentes gastronomías, y gastronomías cuanto más lejanas mejor. Y sin embargo, muchas veces esa cultura gastronómica o esa cultura de viajes que desarrollamos no va acompañada del conocimiento de lo que tenemos más cerca. Ahora que está tan de moda el kilómetro cero, la vuelta al producto local, al recetario más tradicional, pues a mí se me antoja, y yo soy el primero que tengo que reconocer, que de las 103 municipios posiblemente más de uno no conozcan, y digo más de uno por no ser especialmente espléndido. Con lo cual, en lugar de a lo mejor en ocasiones obsesionar, viajar tanto y tan lejos, deberíamos de conocer mucho mejor lo que tenemos tan a la mano. Y este libro nos ayuda y nos permite poder hacer esto. Hay de la 103, no voy a decir que me haya leído la 103, no es verdad, pero sí es verdad que de las que he tenido la oportunidad de hacerlo, ha habido una que es la que para mí bien resume lo que es el título del libro, Málaga, cocina, emoción. No sé si está aquí y no quiero tampoco que nadie se moleste, pero en el caso de la señora de Frigiliana, es posiblemente una de las recetas más sencillas que aparece, porque son unas gachas hechas desde la humildad, con muy poco recursos, pero sin embargo cuenta la historia de la señora, y a mí ya lo digo y no me importa decirlo, se me saltaron las lágrimas cuando la leía. Y eso, pues como digo, bien define el libro, porque no solo hay cocina, no solo hay Málaga, sino que hay auténtica emoción en cada una de las páginas que de forma maravillosa pues Samuel ha podido reflejar en este libro. Y ya por último, me gustaría destacar unos datos estadísticos. A mí me gusta mucho la estadística, me toca trabajar mucho con ella siempre, porque como trabajo en el mundo comercial aquí ya sabéis que los números pues son muy importantes siempre, el tema de los objetivos,
Fijaros que hay 2,99 o 1, si no recuerdo mal, pensaba que había 2, pero bueno, un 99% nunca tuvo Reyes Magos o fueron insignificantes, y un 100%, otro 99 dice haber sido feliz en su infancia. Fijaros que con tradición, que hay un juego que en ocasiones, ¿no?, en el mundo actual, que no sé si es el mundo real, pero al menos sí el mundo real que nos ha tocado vivir, pues muchas veces parece que el que más tiene es el que más feliz es, y no siempre esto parece, y a los hechos me remito, que sea lo cierto. Y luego el 100% nunca se quejó de su destino. La verdad es que eso es una de las cuestiones que a mí me parece digna de realzar, porque yo, que me toca afortunadamente también viajar mucho, porque cuando viajas, la verdad es que viajar te abre la mente, te aporta muchísimo conocimiento, te da oportunidad de conocer a muchísimas personas y personas diferentes, te permite también conocer, o no conocer, sino reconocer lo que tienes y lo que podrías dejar de tener si a lo mejor no estás en el destino del que gozas de estar. Pues en ese sentido, digno también de destacar que estas 103 señoras, que abuelas, bisabuelas, como mejor se defina, pues como digo, si de algo no se quejan y de algo presumen, es de su origen, con lo cual enhorabuena también por ello. Y no me extiendo mucho más, porque si no, al final pues Samuel no va a poder hablar de su libro, que es a lo que ha venido, y no yo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, enhorabuena, Samuel, siempre agradecido, y como digo, dar sin esperar y recibir sin olvidar. Muchísimas gracias. Bueno, esto era un homenaje a las abuelas casi, no a mí, ¿no? Pero muchísimas gracias por tu generosidad, porque la gente que se le llama y viene, esa que nunca te falla, pues muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, y bienvenidos a esta casa, ¿no?, que es el corazón de Málaga. Ya sabemos todo que el Pimpi, además, yo no sé, ha tenido la suerte de coincidir con los romanos, con los árabes, yo qué sé por qué, pero no sé, tu padre vino un día y dijo, ¿a dónde los romanos? Y sembró el corazón de Málaga. Pero una casa que le tenemos el cariño a todos los malagueños, y doy las gracias, que está aquí Elena, en representación de su Pimpi querido y tal. Muchas gracias también a mi presidente, que cada vez que le arrimo un proyecto ahí a la mesa, pues él cree en él, ¿verdad? Y a Rocío, que se empeñan en que las cosas salgan, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien, un motor detrás, ¿no? Gracias. Sé que protocolarmente te tenía que haber nombrado antes, Daniel, como alcalde de Alfarnatejo. Muchísimas gracias por venir. También a Antonio Carrillo, un gran afecto que le tengo, a Javier Almellones, que también lo he seguido y lo sigo siempre en su periódico, también para mí, Toñi Sánchez, cocinera maravillosa, Paco Malabé, en fin, también, tu nombre no me acuerdo, Marisa. Bien, y por supuestísimo, se me olvidará alguien seguro, pero por supuestísimo a mis queridas abuelas. Bueno, a Remedios, que viene de Alfarnatejo, que es la abuela, mi abuela querida, porque hemos paseado por las televisiones, las radios, etcétera, etcétera. A Isabel Hostios, que viene de Teba, y por ahí está al fondo Amalia, del Chiringuito Amalia, que es la abuela representante de Rincón de la Victoria, una abuela joven, una abuela joven. Sí, joven. Bueno, dicho esto, todos estos agradecimientos también a nuestros patrocinadores, no quiero olvidarme y que sirva como homenaje también un poco a Leonor García Agua, que fue también un motor muy importante para que el libro saliera adelante, ¿no? Nos acompañó con Sabor a Málaga, la Diputación, evidentemente, ¿no? Y luego nuestros queridos patrocinadores, Málaga Virgen, Cerveza Victoria, por supuesto el Pimpi. Bien, hay una cuestión que me ha hecho mucha gracia, Manolo, porque mi madre
no sabía dónde meterme, ¿sabes? Yo era travieso, malo, lo que decían un niño malo antes, ¿no? Un niño inquieto, travieso y tal. Y yo siempre he sido un hombre de retos. Por eso tú decías, no sé qué hacía en Moscú con el 2 caballos, ¿no? En la época de Franco, que tenemos unos problemas con las fronteras terribles y tal, pues no sé lo que hacía realmente, tampoco era un reto, como muchos más. Mi madre decía, este niño tal, por ejemplo, de los retos que yo hacía de pequeño era, pues, a ver cuánto aguantaba sin dormir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, hasta que estaba azul, ya mi madre llamaba al médico, mira, esta es que está azul, porque estaba intentando batir un récord de cuánto tiempo podía estar sin dormir. O cuando me subía al monte, ahí yo vivía en Calle Cristo, al monte de del seminario, y me cubría con broza de los pinos llenas de orugas, porque yo estaba harto de que me picaran las orugas, y entonces quería vacunarme. Y ya con eso, entonces, efectivamente, me abrasaron las orugas, me hinché como una pelota. Mi madre, me acuerdo, que utilizó un jabón de La Toja para lavarme, porque, claro, me dio... Pero yo me inmunicé de las orugas. Yo puedo coger las orugas y no me pasa nada. En fin, retos que ahora no me voy a poner a contar de niño. Bueno, el libro este es un reto. Es un reto. Yo, en los viajes, uno de los libros más curiosos que cayó en mi mano, en Sondica, en el aeropuerto de Sondica, te estoy hablando hace 35, 40 años, y era el libro de las abuelas vascas. Un libro sin fotos ni nada, pero que venía y se reflejaban ahí estas recetas de estas mujeres de caserío, que curiosamente ahora sería impensable incluso a editarlo, porque hay 2 recetas de gato guisado, que además la receta las abuelas la empiezan, cójase un gato de confianza, despelléjese al gato, sáquele los ojos al gato, en fin, pero siempre que fuera de confianza, de estos gatos que andaban por los caseríos y que sabíamos que había comido más o menos bien, ¿no? Quiere decir, y eso a mí me emocionó mucho, porque yo creo que ahí es donde está la historia, ¿no?, de la gastronomía. Y yo quise hacer una cosa parecida aquí, en Málaga, y me cruzo con Pepe Cobos, que también es un poco intenso en este tipo de cosas, y le digo, Pepe, tengo pensado hacer esto. Sí, con un libro de recetas de las abuelas y tal. Tampoco era una idea muy original, porque hay muchos libros que hablan de esto. Pero él me dijo, oye, pero de los 103 pueblos. Y ahí empiezan los retos. Los 103, porque claro, hacer 103 pueblos ha sido una de las cosas de las más difíciles. Yo he hecho aquí, me he tomado unas notas, de 10 retos que para mí supuso este libro. Algunos de los retos los leeré porque no tengo tanta memoria. Digo, porque quiero ajustar las palabras, ¿no? El primer reto fue sufrir, y digo sufrir, bautismo como escritor. Porque claro, una cosa es que te dedicas a escribir y te pones a escribir cositas y tal, pero cuando tú tienes que publicar y que por esto ya hay una responsabilidad detrás, que está poniendo la imagen de una fundación, de una institución, es como ser cocinero privado y cocinero profesional. El cocinero privado puede cometer un error y el profesional tiene que estar dispuesto a que le partan la cara. Quiere decir que esa es la diferencia entre ser profesional y ser amateur, o aficionado, o como queráis llamarle, o privado. Ese fue el primero, y entonces, bueno, era un reto importante. El segundo reto era que yo quería ir más allá de escribir un recetario de abuelas, y tampoco sabía cómo hacerlo, ¿no?, porque yo quería hacer algo más. Y ese algo, en los 24.000 kilómetros que me hice por la provincia de Málaga, en el coche solo, yo iba con calor, frío, inundaciones, caminos regulares, porque más de una vez he tenido que dar la vuelta, porque no, hasta llegar a las abuelas. Ahí yo pensaba, cuando empecé a tener el primer contacto, que fue en Villanueva del Rosario, donde la abuela me cuenta y me saca una carta, me dice, ¿no le importa que le lea la carta que me escribió mi padre antes de que lo fusilaran? Y digo, léemela. Y entonces el alcalde, la abuela, yo y todos acabamos llorando allí, porque era
una carta que le escribió a su padre pidiéndole perdón a la madre y a la niña. Perdona porque os abandono, ¿no? No reivindicaba nada, ¿no? Simplemente les pedía perdón. Bueno, esa experiencia vivida en las 103 casas donde yo he estado, eso era lo que a mí me hizo la palabra que tú has mencionado, la palabra emoción. Cuando he estado en casa de Remedios, rodeada de sus recuerdos, de retratos, en casa de Isabel, donde ella me ha envolcado sus sentimientos, sus reivindicaciones, ahora hablaremos un poquito de eso también. Quiero decir, eso me hizo cambiar cómo iba a escribir el libro. Digo, primero, esto es un libro de historia de 103 mujeres, de un escenario muy difícil, como era la guerra y la posguerra española, donde ellas, tú has mencionado, muy bien acertado, que el 99% no tuvo Reyes Magos, el 58% no aprendió nunca a leer ni a escribir, creo que un 60%, ahora la memoria, empezó a trabajar antes de los 8 años, historias detrás verdaderamente de heroínas que hoy en día habría que enseñar un poco, iluminar ese camino a los jóvenes para que vieran que se puede hacer cuando uno tiene la necesidad o cree en lo que creían ellas, ¿no? Que eran el ser, el motor de las familias, el motor que las sacaba adelante. Bien, ese fue el primer reto. Después, escribir el libro con historias. Sí, bueno, 103, el cuarto reto, buscar una receta, porque claro, yo las llamaba, porque eso tengo que contar, buscar a las abuelas, mis hijos ya me decían, ¿has cazado alguna abuela hoy? Porque es que yo me ponía con el teléfono, 600 horas contabilicé de teléfono, para contactar con ellas. A veces no era tan fácil, yo llamaba a los ayuntamientos o mandaba un correo y tal, pero de esto que no te contestaban, muchísimos de ellos no te contestaban, pero al final tenía que recurrir a la farmacéutica o al farmacéutico del pueblo, a un bar, buscaba en internet y tal, y ahí me ponían en contacto con otra, pero luego no te creas que, y ellas mismas lo pueden reconocer, que son tan fáciles. ¿Y eso para qué? Y tal, y yo tengo que salir para qué, yo tengo que hacer, y para qué, yo no quiero fotos. Y no sé qué, y todo eso por teléfono. O sea, tenía que convencerla antes de darme el viaje a Montecorto, ¿no? 2 horas y media de viaje para que me dijeran que luego yo no quiero fotos. En fin, y coordinar la receta, porque si por ella fuera, todas habrían hecho miga y sopa de hervía. Vamos, a mí me salen muy buenas, pero vamos, que esto no es un libro de sopa de hervía y de miga. Y entonces acerté con la, creo que di con la clave. Y le decía, Remedio, Isabel, dime una receta que esté emocionalmente vinculada a ti. Quiere decir, algo que te recuerde de niña, a tu abuela. Y claro, ahí empezó, ya le cogí el truquillo y ellas sacaban inmediatamente una receta. Pues esta es la que yo le llevaba a mi padre cuando estaba en la era y yo se la llevaba de niña y tal. Pues ¿qué? Gazpacho de era. Y había otra que decía, pues, la del Valle de Alají, que es gitana, una abuela gitana. Uy, mi madre no sabía qué hacer que comer. Dice, niña, acércate ahí a la carnicería y que te dé una cabecita de chivo. Anda, que te la van a regalar, porque... Y hacemos unas papas con cabeza de chivo. Y entonces, quiere decir, ya a partir de ahí empecé a localizar a todas estas abuelas, que son 103, que se hace... Un año entero estuve persiguiendo a abuelas, ¿sabes? Y esto, así, sí, no te rías. Ha sido uno de los grandes retos. Después, mira, ha habido contar las historias. Otro gran reto para mí ha sido contar las historias en 400 palabras. O sea, una mujer que tiene una historia para escribir un libro, pues tú ahora, es que eso ha sido la tortura china para mí, ¿no? Y mira, aquí leo textualmente una cosa, unos apuntes que tengo. Tengo un amigo ilustrador que me dice que un ilustrador es aquel que tiene el arte de contar las cosas complejas con dibujos muy sencillos. Muy difícil, los ilustradores, captar
una cosa complicadísima. Y ello aquí, las palabras en el texto, algunas veces adquieren categoría de ilustración. Palabras que contienen colores, palabras con caras bonitas y feas, palabras dibujadas, palabras que ocultan o endulzan otras más verdaderas. Ojo con esto, que ocultan otras más verdaderas. Imaginaros contar todo esto que me estaban contando ellas luego en una traducción difícil a veces de hacer, ¿no? Adaptar las historias, y aquí leo también textualmente, a algo que yo quería, que era hacerles un homenaje a ellas, a estas mujeres, ¿no? Puesto que había muchas historias que no eran contables, es que a veces no eran conscientes de lo que me estaban contando, ¿no? Porque detrás de todas estas historias subyace a veces negligencia, ¿verdad? Alguna abuela que me consta que le robaron los niños, o dos de ellos. Esta fue de las que no dio a luz en su casa, ¿no? Bueno, había que... Yo me veía como un funambulista. Tenía que tener un equilibrio entre contar lo que ellas me contaban, suavizarlo algunas veces, historias tremendas, que un día con Rocío González, ¿te acuerdas que te mandé una historia y dice, Samuel, ¿esto qué es? Por favor. Eso, y ella misma dijo, no, es que esto no podemos, vamos, ni hablar de ello, ¿no? Bueno, textos que cuando los leía, o sea, cuando los leáis, veréis que es una narrativa sencilla. Aquí hay un escritor, Javier Almellones, que sabe mucho de eso, pero si pudierais oír las grabaciones, 400 horas de entrevistas grabadas con ella, que en el libro ahora os cuento que podéis escuchar algunas de ellas, ¿no? Había textos que no sabía yo cómo empezarlos, eran tan difíciles y pasarlo a un lenguaje cotidiano. Ellas, también os quiero decir que ellas aprovecharon para reivindicar sus necesidades, calladas durante mucho tiempo, ¿no? Muchas veces no eran conscientes de lo que me estaban contando, que me estaban contando cosas muy serias, ¿no? Y por eso digo yo que estos textos esconden otra verdad debajo de las palabras, que seguramente el lector curioso en muchos de los textos podrá adivinar la otra historia paralela como si se desarrollara en otra dimensión. Hay que releer el libro varias veces, o sea, está hecho en tipo cabalístico, si quiero. Detrás de las palabras hay otras palabras escritas, ¿no? Es quizá de lo que me siento más orgulloso y lo que ha sido para mí más difícil. El octavo reto es un reto gracioso porque, claro, yo me ponía, como Samuel Perea, me pongo a escribir Remedio o Retamero, tal, no sé qué. No me gustaba porque yo ya estaba siendo parte de la historia y yo no quería ser parte de la historia. Entonces me busqué un personaje y dije, bueno, pues voy a hacer un personaje. ¿Qué personaje? Yo he viajado mucho a México, incluso he vivido alguna temporada allí, y en México, en la sociedad mexicana, hay unos personajes que le llaman nacos, no narcos, nacos. Es lo más bajo de la sociedad mexicana. La gente son analfabetos, la gente no los quiere tratar, son siempre... Pero tienen una sabiduría popular tremenda. Y os cuento un detalle, estaba en los manglares buscando tuvimos que ahí sobornar un poco para entrar en los manglares y contratar una cacería que no queríamos, una cacería de patos. Nosotros no queríamos los patos para nada, lo que queríamos era filmar todos los pájaros en un bote de estos que va por el agua, un manglar es inmenso, como media provincia de Málaga. Y entonces me acuerdo que bueno, los rifles están, un jeep, dos jeeps, y entonces estos nacos estaban escondidos ahí en la jungla con los rifles, y en el jeep se subieron detrás, en el maletero. Digo, bueno, pues están detrás, pues yo qué sé, el que organiza allí no puedes hablar, porque iba el cámara y yo, no íbamos ninguno más. Y entonces le digo, oye, si vamos a una cacería de patos,
¿quién va a cobrar en un manglar? ¿Quién va a cobrar los patos? No llevamos perros. Y se escucha de atrás con sorna, los perros somos nosotros. O sea, ellos te estaban diciendo con eso, te estaban insultando. Bueno, era una manera de entender la vida, el naco. Y entonces me busqué un naco en la cabeza. Entonces todo, si leéis el libro con acento mexicano, es mucho más creíble que si lo hablas con tu acento normal. O sea, dale un tonillo mexicano y veréis esto que os cuento. Bueno, ya queda solo el noveno reto, que es: las historias están contadas respetando una cosa muy importante, como ellas quieren ser recordadas. Porque, claro, en todas las historias había muchas, como todos, hacemos cuando no nos acordamos o queremos mejorar nuestra historia, lo que hacemos es, en los lapsus que tenemos, ponemos otra cosa. Y yo lo comparo como las colchas estas de cuadritos que está hecha de retales, no sé cómo se llama, el otro día me lo dijo Roz, esas colchas que son muy bonitas, pero están hechas de retales. Entonces, estas historias que ellas cuentan son sus historias, pero como ellas quieren ser recordadas. No como a lo mejor la realidad sería entonces. Quieren ser recordadas como esas mujeres valientes que en realidad yo todavía, como tú dices, Manolo, yo me emociono algunas veces leyendo las historias y recordándolas, las de Frigiliana, ¿no? Como iba con el niño muerto por Málaga, ¿sabes? Porque no podía decir que se había muerto el niño, callándose el dolor, implotando dentro de ese dolor sin echar una lágrima y subirse en la tartana frigiliana 2 horas sin abrir la boca. No sé, a mí no quiero pensar que se me muera mi hijo, ¿no? Y no decir algo, y no hablar algo. Bueno, pues hasta ese punto eran gente valiente. Bueno, y luego, ya termino, el 10º reto, el amor. De ahí no me bajo. La cocina sin amor, que es lo que hacen ellas, todas las madres hacen eso. La cocina sin amor se convierte en comida. La escritura sin amor solo son palabras puestas unas detrás de otras. Y lo mejor de todo es una frase mía muy vieja y manida que dice que lo mejor de nuestros sueños es el camino que nos obliga a hacer la obsesión por conseguirlo. Y entonces lo mejor ha sido conocerte a ti, Remedio, y a ti, Isabel, a ti, a Amalia, a todas las mujeres estas que he conocido y toda la gente que he visto en el camino y los espacios que he visto. Y como decía, que he tenido el orgullo y la suerte de conocer todos los pueblos de Málaga, que eso no lo puede decir todo el mundo. Eso ha sido lo mejor del libro. Muchísimas gracias por venir y estar conmigo. Bueno, yo soy la gerente de la Fundación, daros las gracias a todos por venir, de verdad que ha sido, todos los retos que ha dicho Samuel lo hemos vivido en primera persona, queremos darte las gracias, Samuel, por tu ilusión, por tu pasión siempre en todo lo que haces, con este libro sobre todo, ¿no? Que es una maravilla, y ahora vamos a probar una de las recetas del libro, que lo debería de haber contado tú, porque yo no sé, ¿eh? Sí, bueno, es la receta que se la atribuyen a Vélez, pero la hizo la abuela de Torroch, que es el ajo bacalao. Que si es, bueno, hasta alguno me llamó molestándose, oye, que esto es de Vélez. Bueno, las recetas son de Málaga. De Málaga. ¿Sabes? No podemos atribuirnos, oye, el mío, el ajo blanco es de aquí o el ajo blanco. Así que eso es lo que vais a probar, que es el ajo bacalao es un plato muy sencillo, muy facilón, digo fácil, pero contundente, ¿eh? Que os guste y nada, pues también sirva como homenaje a esta... Y lo vamos a servir hoy a todos los clientes del PIMI también para que los prueben y promocionar nuestra gastronomía, que de lo que se trata. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.
¿Sí? 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? 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 Ahora. Bueno, ya que tenemos la oportunidad, que han tenido, la verdad, hacer el esfuerzo de venir de Alfarnatejo, que vienes tú, y yo tengo una cosa en común contigo, que soy hijo adoptivo del pueblo de Alfarnatejo, tú también, pero tú eres de allí, tú no eres adoptiva, tú eres predilecta. Allí nacía y allí paría, y allí hecha y allí nacía. Oye, ya no hemos hecho familia, tú y yo, ¿eh? Ya no... Bueno, oye, cuéntale aquí cómo conseguiste tú hacerte novia del que fuera tu marido, porque ya no está contigo. ¿Cómo hiciste tú para hacerte novia? Mire, te voy a enseñar a mi marido, que mira qué guapo era, para que lo veas. Sí, que es muy guapo. Mi marido, pues te voy a explicar cómo nos conocimos, no, nos conocíamos de... ¿Tiene en el libro toda historia? Sí, ya. No sé si me voy a acordar bien. Íbamos a la rueda, como allí lo que se hacía, ahora se llama Maragata, antes era la rueda. Claro, él me gustaba a mí, yo le gustaría a él cuando se acercó a mí. Y entonces, cuando la rueda, claro, echaba la canción y tú sacabas al que a ti te gustaba. Y la manera de comunicarnos, señor, da usted la mano, por favor, da usted la mano. Se cogía así y se daba apretoncito. Sí, un apretoncito. Un apretoncito, nada más, otra cosa no podía hacer. Gracias, señora. Otra cosa no podía hacer, es lo que había. Bueno, y la canción, ¿te acuerdas de la canción que le cantabas? Otra vez, con la canción. Que me gusta mucho, ¿eh? Me hiciste cantarla en 2 o 3 sitios. Yo sí me acuerdo, no se me olvida. ¿Cómo era? ¿Pepe? ¿Paco? No, Pepe. 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 ¿Qué quieres que te la cante? Sí, claro. Vamos a cantarla. Vamos. Pepe se va al campo por la mañana, tírame una chinita por la ventana. Pepe si me la tírala fuerte, que si estoy dormidita, que me despierte. Muy bien. Ya está. Y así ya, Así ya está. así convencía, y Pepe, ya ese día lo convenciste, me imagino. Claro. Bueno, Le costó mucho al pobre mío, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿qué te iba a decir? Que sé que me quería invitar a unas sopas cachorreñas, a un potaje de hinojo, creo, ¿no? Pero vamos, Lo que tú quieras. Pero cachorreña, ¿no te acuerdas las que te comiste yo con el calor que hacía? Sí. Y te quería ir sin comer. Y la pobre Belén, pobretica, decía, pero ese hombre cómo va a comer ahora. Pero digo, si viene enmayado. Y se la puso, dice, están riquísimas. Claro, con el hambre que traía, pues no ir a las 3 de la tarde. Pues todo eso era por tu mala cabeza. Si no te olvidas, el objetivo de la cama lo tienes que comerte aquello. Sí, es que me olvidé la tarjeta de la foto. Le estuve haciendo muchas fotos y luego veo que no tengo tarjeta. Tuve que volver a Málaga y subí al Farnatejo otra vez para hacerle otra vez la foto y todo. Y claro, llegué a las 3 de la tarde y ya con hambre, claro. Y dice, yo me voy al Farnato. Digo, ¿tú qué te vas al Farnato ahora sin comer? Venga, las cachorreñas. Y dice, están riquísimas. Y dice, bueno, ya está. Digo, no, ahora el segundo. Bueno, Y tenía el segundo allí el pobre mío puesto, se le estuvo riquísimo. Dice, digo, por el aceite. Digo, no échamelo tú. Digo, tú lo echas que tú quieras. Ya está. gracias, Remedio. Cariñosísima como siempre. Oye, Isabel, tú te has hecho... ¿Tú no eres graciosa, dice? No, yo no, yo Bueno, me pero gusta sí. el chiste, Aquí no sé. Pero, oye, tú eres la reina del lavapuertas, ¿eh? El lavapuertas no sé si sabéis lo que es. Algunos no saben lo que es el lavapuertas, que es la receta que viene en el libro. que no sabéis. Yo creo que no. Oh. Pues entonces se hacía el gazpacho y se le echaba el aceite y se le echaba la aceituna, la cebolla picadita y el pan, el aceite y el vinagre, claro, y la sal y el aceite. ¿Pero por qué le llaman lavapuertas? Porque entonces
no había para limpiar las puertas, no había nada. La mojita que sobraba, o con un trapo se le daba a las puertas de la calle. Y se quedaba muy bonita cuando no había pintura ni veía nada. Oh, Le dabas con eso que acabo, tenía un poquito de aceite. y vinagre, pues se quedaba muy brillosita. Oye, y fíjate que se ha convertido en el plato de Teba, digamos, por excelencia, ¿no? Hoy en día hay una fiesta también del lavapuertas, ¿no? ¿O no hacen una fiesta con...? ¿No? Sí, cuando las hacen, sí, hacen el gazpacho. Sí. Isabel, pues también te doy las gracias por estar aquí, por tu esfuerzo y nada, ya sabes que Teba también lo llevo en el corazón, que hemos hecho un libro muy bonito también de aquel pueblo. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí yo tengo otra abuela allí, voy a saludarla. Ella es Amalia del Rincón de la Victoria, que es una sorpresa, no te esperaba, pero oye, me ha alegrado muchísimo, te mandé la invitación como todos, pero fíjate. Pero aquí estoy. Bueno, ella lleva es dueña y regenta un chiringuito en Torre de Benagalbón, ¿no? Se llama Chiringuito Amalia y es un chiringuito familiar, bonito, querido, ¿verdad? A mí me encanta a mí me encanta ir. Hace un pulpo frito estupendo, ¿verdad? Y también ha colaborado con nosotros en el documental de Cocina en Origen, con El Rincón, y que también es muy divertido. Bueno, tú hiciste una de las primeras recetas. Porque no me pillaba cerquita. Tú vives un poquito más para allá que yo. Tú cuentas una historia muy bonita en el libro, que es que ella hizo la receta de maimones. Y era como su madre, en las épocas difíciles, donde había escasez y todo eso, ellos tenían huerta. Entonces la madre, cuéntalo tú. Bueno, pues tenía vecinos, pues que no tenían de nada, o poca cosa, no vamos a decir nada, poca cosa. Y mi madre siempre, antes, cuchara de noche, para llenar. Y muchas veces decía, esas criaturas se han acostado sin comer. Y allí íbamos, no las sobras, lo que quedaba, íbamos pegando a la puerta y se levantaban. ¿Tú la llevabas? Yo también la llevo algunas veces, sí. Yo soy la más pequeña de mi casa, ¿sabes? Pero también, me acuerdo. Bueno, también... Es que yo tengo mis años también ya, ¿eh? Bueno, ya, pero no vamos aquí... Parezco más, como yo digo, yo tengo mayoría de edad nada más. Pues también ella me hacía recuerdo que cuando iba ahí en tren, ¿no?, por los túneles tenía que cerrar las ventanillas, porque acababa todo el mundo negro. Con el vestidito que veníamos para la capital. Esos muchos malagueños no lo saben, que cuando cogían el tren ese de que iba... De carbón, que iba de Málaga a Vélez. Bueno, después seguía hasta Ventazafarraya, creo que... Exactamente. Pero... O teníamos que cerrar las ventanillas. Y si no, te llenabas de... Oye, también gracias por venir, ¿vale? Venga. Bueno, chicos, ¿estáis degustando el ajo bacalao? Pues nada, a disfrutar. Gracias, besos, abrazos para todos.